edificando familias en fe. El Señor ya lo dice, quiere familias libres y el Señor quiere familias bien edificadas, bien fundamentadas en fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así es que les pido a cada uno de ustedes, a cada una de las familias, que dispongan su corazón. Yo no sé cómo venga tu corazón hoy, pero te pido que lo dispongas porque el Señor tiene algo muy especial para ti, para cada uno de nosotros. Y Él va a ir tratando contigo a través de esta fiesta que tiene preparada. Los invito a que nos pongamos de pie para hacer oración por nuestro hermano que el Señor ha elegido hoy en este día para traernos un mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, en este día, por este hermano, Señor, que has traído para que nos comparta un mensaje tuyo, Señor. Desde este momento, Señor, te pedimos que lo llenes de tu presencia, te pedimos que le des una doble unción, Señor, porque tú ya los has traído preparados, Señor, con grandes bendiciones. Hoy toma sus labios, Señor, toma todo su ser, Señor, y a nosotros damos esa sensibilidad que necesitamos, Señor, en nuestro corazón, en nuestros oídos, para poner en práctica ese mensaje que hoy nos traes. Para que ese mensaje, Señor, llegue a nuestro interior y profundicemos, Señor, lo maravilloso que eres con cada uno de nosotros. Sigue bendiciendo a tus hijos, Señor, sigue bendiciéndolos ricamente. Y en este día, Señor, te pedimos que tus bendiciones, Señor, caigan sobre tu hermano en esta mañana, ricamente y abundantemente. Gracias, Cristo Jesús, por este regalo tan especial. Gracias, Señor, por esta fiesta que has preparado para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, y nos disponemos a escuchar tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Nadie se quiere mover más cerca. Be right here. Son mis amistades de los retiros de jóvenes que he hecho aquí en Colorado. Gracias a Dios, Dios abre las puertas. Recuerdo cuando yo estaba en el Ministerio de Prevención y Rescate, llegó un servidor de Colorado que se llama Lorenzo. Y Lorenzo y yo platicamos por unos 5 minutos. Ni fue algo tan impactante. Digo nomás, ¿cómo estás? Y esto otro. Y él me dijo, hey, ¿por qué no vienes a Denver un día a darnos un tema? Fui a dar un retiro y nomás llegaron como unas 10 personas. Y después allí Dios me empezó a abrir las puertas para venir aquí a Colorado y ustedes están bendecidos, amén. No porque venga yo, no porque venga Nico, porque el Señor está haciendo grandes cosas en sus comunidades, amén. En la juventud el Señor está dándonos una fe nueva, amén. Entonces, para hablar de la fe, empezamos nuestro tema en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 4, y todo este tema va a ser de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es mi libro favorito. ¿Para quién es tu libro favorito? ¿Nadie? A ver, what's your favorite Bible book? Corinthians, wow, no. What about you? Ok, te gusta toda la Biblia. Para usted, hermana, ¿qué es su libro favorito? Los 4 evangelios. Ok, aquí. Todos, ok. Ahí atrás, libro favorito, escritura favorita, ¿no? Ok. Entonces, Hechos 4, 32 al 35, dice así: la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas las vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles
que ya son más que los afroamericanos. Y ahora las pandillas latinas han crecido muchísimo en Compton. Bueno, siempre han estado allí, pero ahora han aumentado en números. Yo trabajo allí en Compton en un centro de drogas y alcohol, con familias que llegan al centro sin dinero, homeless, y llegan allí adictas las mujeres a las drogas, porque es un centro para mujeres. Y lo que he notado es que muchas de ellas tienen mucho estrés. Y la razón que tienen estrés es porque tienen a veces 3 o 4 hijos y no tienen dinero. Todo el dinero que ellas reciben es por el gobierno, por el welfare. Y en los estados, allá en Los Ángeles, hay una ciudad que se llama Beverly Hills y Malibu, donde hay gente que tiene dinero, hay gente que vive bien, hay gente que come 5 o 6 veces al día en restaurantes finos. Y aquí en Compton, donde yo trabajo, hay familias que casi no tienen nada. Qué bonito sería si las familias que tuvieran dinero de Malibu vinieran para acá, pero no, hay como un divide, ¿sí o no? Hay un divide donde los de acá no se juntan con los de acá. En mi comunidad es lo mismo. Hay la comunidad de anglosajones y la comunidad de los latinos. Y cuando el sacerdote ha tratado de unir a la comunidad, y lo que pasa es, él hace como una cena y los latinos están allá en una mesa todos platicando. Quizás la barrera sea el lenguaje, entiendo eso, y los americanos aquí a este lado no se juntan. Pero qué diferente esta comunidad. Si ven la palabra de Dios, tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Todo era común. Y muchas veces hay comunidades allá en Los Ángeles, cuando voy a predicar, y me dicen: José, aquí está su ofrenda. Y le digo: señora, gracias, pero désela a alguien en su comunidad que lo necesita. No, pero me siento mal, es que usted manejó. Mire, yo tengo trabajo y no lo necesito. Y muchas veces sienten esa presión porque sí, ahora hay algo que se llama el predicador que cobra grande billete por predicar. Que Dios me reprenda si un día llego a hacer eso. Porque tenemos que cuidar del que necesita, ¿sí o no? Y dice en el verso 34: entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o los que lo vendían traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Qué bonito si viviéramos en una comunidad donde pudiéramos ser abiertos a las necesidades de los demás, ¿sí o no? Cuando yo le decía a alguien, yo como entré en el ministerio a la edad de 21 años y vine del alcohol y de las drogas, Dios me libró cuando tuve una experiencia con Él. Pero algo pasó cuando yo le contaba a un hermano en la comunidad: ¿sabes qué? Siento hoy ganas de tomar. ¿Tú? ¿Cómo? Es que no estás orando. Y me empezaban a juzgar: y es que no estás orando y andas mal. Y ya después se apartaban de mí, como que me juzgaban. Y yo, cuando falleció mi papá empezó a sufrir de cáncer. Yo me empecé a aislar de esa gente, porque cuando les contaban mi realidad no la podían aceptar. Entonces tenemos que tener una comunidad unida y abierta. Que si alguien te dice: oye, caí en el alcohol el otro día, pues vamos a orar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver, cuéntame lo que está pasando en tu vida. Esa es abertura, esa es unidad, ¿sí o no? Amén. Ahora, en esa comunidad, a pesar de que estaba unida, a pesar de que Dios estaba haciendo milagros en esta comunidad, tenían problemas. Uno de los problemas fue que empezaron a entrar judíos que se llamaban los helenistas, que eran judíos que habían crecido en otros países y hablaban el lenguaje griego. ¿Ustedes sabían que el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Fue escrito en griego. Entonces esta comunidad
comida, y a las viudas helenistas no les daban a la comida que ellas le pertenecía. En otras palabras, estaban olvidando, porque a nosotros nos importa a veces los nuestros, ¿sí o no? Los que conocemos, ¿sí o no? Los que son más similares hacia nosotros, ¿sí o no? Y como estas personas eran griegas, se empezaron a olvidar de ellas, no le daban lo mismo que le daban a los judíos de lengua hebrea. Entonces vamos a Hechos de los Apóstoles 6, 5. Si leen 6.1, allí nos está hablando de los helenistas, si quieren leer más tarde, donde habla de lo que pasó, de la situación. Entonces los discípulos, bueno, voy a leer en el verso 4. Y dice, no, verso 3. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, los discípulos tenían un criterio para escoger gente, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí o no? Amén. Ese era el criterio. Cuando ellos andaban buscando los diáconos, que sean llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. En otras palabras, que tengan un poco de crecimiento. Y dice así, en el verso 4, dice, les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo. Una pregunta, ¿de qué estaba lleno Esteban? ¿Cómo se llama esta comunidad? ¿San Esteban? Oh, ok. Esta comunidad se llama San Esteban, amén. Entonces, ¿de dónde viene su comunidad? De este hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, amén. Entonces quiere decir que tienen un modelo, San Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, amén. Y ahora, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. ¿Tú has visto a Dios? Esa es la respuesta del ateo, ¿sí o no? Ok, ¿tú crees en Dios? Si Dios es real, que se manifieste aquí en este momento. Pero nosotros no vemos a Dios, pero lo sentimos, amén. Lo sentimos en el corazón. Muchos de nosotros que hemos tenido una experiencia, ¿cuántas veces yo traté de dejar el alcohol, las drogas, la pornografía, los malos amigos y nunca pude hasta que tuve esa experiencia? Alguien que yo no podía ver, pero lo podía sentir. Podía sentir su amor, podía sentir un deseo de cambiar. Era alguien que yo no podía ver, pero lo podía sentir, amén. Romanos 10:17 dice, así pues la fe nace de la proclamación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. ¿Cómo nace la fe? De escuchar una predicación, de leer la palabra de Dios, amén, de leer el catecismo. Entonces vamos más adelante con Esteban, siguiendo lo que le pasó a Esteban. Esteban es el primer ¿qué? Mártir, amén. Y vamos a Hechos 7:54. Y Esteban era un hombre humilde. ¿Qué era el trabajo de Esteban? Repartir comida. Él era un mesero, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que es mesero o mesera? Ok, we got one. Uno, ¿alguien más es mesero o mesera? Ahora, ¿ser mesero o mesera es trabajo fácil? ¿Sí o no? Es un trabajo difícil. Que no me gustó la comida, que me encontré un dedo. No, no es cierto. Mira, un pelo. Recuerdo una vez estábamos comiendo una vez y uno de mis amigos estaba comiendo sus pancakes ahí en IHOP y bien de repente me hace un pelo. No, hombre, gracias a Dios que no fui yo. Mejor tú que yo.
Esteban era un mesero. Esteban era un hombre humilde. ¿Por qué? Porque Esteban era, en mi opinión, un predicador de la palabra de Dios. Pero le dieron un trabajo de mesero. Ahora, si ustedes me hubieran invitado aquí a esta parroquia y hubiera volado y me dicen, José, ¿sabes qué? Tenemos otro predicador, va a llegar él, pero tenemos espacio en la comida. Quizás yo me molestaría. Honestamente, en mi carne, quizás me falta, yo diría, wow, molesta acá nomás para hacer hamburguesas allí. Pero Esteban no. Esteban era un hombre humilde, pero como él tenía el don de predicar, cuando él estaba sirviendo la comida, le estaba dando a las viudas helenistas, él estaba predicando, él les estaba diciendo, Jesús te ama, Jesús resucitó, él estaba proclamando la palabra de Dios. Porque muchas veces tenemos un don escondido, ¿sí o no? Lo estamos probando. Ok, voy a ver si trabaja este don en mi trabajo. Voy a imponerle las manos a mis hijos a ver si se calman en el espíritu. ¿Y qué hacen? Como yo cuando me levantaba borracho, andaba yo borracho y mi mamá estaba encima de mí orando por mí. Me levantaba yo en mi cruda. ¿Qué estás haciendo? Lárgate de aquí. La corría del cuarto. Me ha molestado, honestamente. Entonces tú estás probando tus dones, ¿sí o no? Para ver dónde puedes pertenecer para ayudar a los demás a conocer a Cristo. Amén. ¿Quién quiere servir a Cristo? A mí me encanta Esteban porque no era un hombre soberbio, era un hombre humilde. Un hombre que cuando le decían, haz esto, está bien, hago lo que puedo para servir a Jesús. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias porque me libraste. Estaba él complacido de ser mesero. Pero él tenía el don de la predicación. Entonces tú dirías, los discípulos tenían sabiduría, ¿por qué no lo llamaron a él a predicar? Porque quizás ahí Dios lo estaba moldeando, ¿sí o no? A veces Dios te moldea. Yo recuerdo los tiempos cuando yo empecé en el ministerio y di mi primer testimonio. Y ese día recuerdo en mi parroquia, ahí está mi mamá y mi papá, y yo empecé a dar mi testimonio y cayó una unción. Y recuerdo mis papás estaban llori cuando empecé a dar mi testimonio. Pero también Dios a veces me moldeaba en el ministerio de la intercesión, en los retiros, en un cuarto allí encerrado, donde nadie nos reconocía. Pero nosotros sabíamos que teníamos un papel integral para los retiros. La oración es lo fundamental para un retiro, ¿sí o no? Por eso hay gente que quizás tú no estás viendo, que están escondidas ante el Santísimo. Amén. Un fuerte aplauso por esa gente. Y Esteban empieza a predicar y finalmente se molestan los judíos. ¿Y qué hacen? Lo traen ante los líderes religiosos y le dicen, este hombre proclama en contra de Moisés y en contra de la fe judía. Esa era la acusación, ¿sí o no? Y Esteban le dicen, ok, da tu defensa. Y Esteban empieza a predicar sobre el padre Abraham. Empieza a predicar sobre Moisés, que como Nico estaba proclamando sobre Moisés. Empieza a proclamar sobre los hijos de Abraham, sobre Jacob, que tenía 12 hijos. Y la gente empieza a decir, bueno, ¿por qué trajimos este cuate aquí al tribunal? Está hablando de cosas que nosotros reconocemos, pero en su predicación empieza a hablar no de algo, sino de alguien, de un personaje. Miren de quién empieza a hablar. Hechos 7:54. Dice así: ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo al igual que sus padres. ¡Wow! Palabras difíciles, ¿sí o no? Imagínate que alguien llegue contigo y dice, ¿eres cabeza dura? ¿No entiendes? Así me
vas a cambiar. Sí, no, sí, caíste en fornicación. No te preocupes. O que te digan, eso es pecado, andas viviendo en el pecado. A la gente no le gusta. A la gente no le gusta. Es lo que yo he comprobado. Porque a veces predico duro. Recuerdo una comunidad donde fui, se llama San Felipe Neri en Linwood, y prediqué muy fuerte. Y hasta el siguiente día, cuando vine, sentí que les tenía que pedir perdón. Pero no era yo, era el Espíritu Santo que estaba hablando fuerte ese día. Entonces Esteban empezó a hablar fuerte. Miren lo que dice. Dice, ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y a ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ahora está diciendo, ustedes mataron a los profetas y mataron al justo de Dios, que es Cristo Jesús, el enviado, el Hijo de Dios hecho carne, que vino al mundo. Ellos lo crucificaron, ¿sí o no? Y déjame decirte que tú vives en una sociedad hoy día que tolera a Dios. Tolera a Dios. Por ejemplo, si tú estornudas y dices, ay, shoo, y le dices a alguien, God bless you, te dicen muchas gracias. ¿Sí o no? Pero cuando tú empiezas a hablarle de Jesús, se pone inconfortable. Cálmate, como tú has estado en la casa de alguien que no conoce a Dios y le sacas el nombre de Jesús. ¿Cómo reaccionan? Sus ojos te miran para arriba y para abajo. Haz un paso para atrás, te mira otra vez para arriba y para abajo, mira el reloj y dice, pienso que esta cita se ha terminado. Recuerdo mi primer cita de terapia, cuando primero, como yo trabajo como terapista, y en la universidad, cuando estaba yendo, toda la clase está detrás de un espejo, mirándote. Y llegó un cliente latino, mexicano, con su esposa, y se sentó y empezó la sesión de terapia. Y le dije, oye, ¿puedes firmar este papel y te van a cobrar $5 para afuera? Y dice, ¿$5 qué? Se paró bien enojado y se fue. Y el maestro y toda la clase nomás, después, ¿qué pasó? Duró mi primera sesión de terapia, ni 2 o 3 minutos. ¡Qué vergüenza! Y muchas veces así reacciona la gente cuando tú les hablas de Jesús. Ya se quiere ir, es tiempo de irme. Híjole, va a hablarme de Jesús y yo no quiero cambiar, ¿sí o no? Entonces Esteban estaba predicando de Abraham, de Moisés, de los profetas, de los patriarcas, y todo estaba bien. Pero cuando empezó a proclamar el nombre del Salvador, ahora se enfurecieron. Miren lo que pasa. Dice así, verso 54. Al oír esto se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. No sé si les toque esa parte. ¿Qué vio Esteban? Entonces la gente aquí está toda enojada con él porque está proclamando a Jesús. Vivimos en un mundo que tolera a Dios, que si tú le dices Navidad está bien, pero no les digas que en la Navidad nació Jesús. Que sí quiere tener una quinceañera, pero que no le pone tanta importancia en la misa, ¿sí o no? Esa es nuestra sociedad. Y Esteban dice, rechinaban los dientes, se enojaron, se molestaron. Así reacciona igualmente la gente a la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que motivaba a Esteban? Miren lo que dice el verso 55. Lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Esteban miró una visión de Cristo Jesús glorificado.
Quizás Esteban en unos momentos tenía dudas, no sé. Quizás él llegó a pensar, ¿por qué no me pusieron a predicar la palabra de Dios? Pero en ese momento mira a Cristo Jesús glorificado, mira una visión y comprende él, ve la gloria de Dios. Amén. ¿Tú has mirado la gloria de Dios? No la hemos mirado, pero la podemos sentir. Amén. Y dice, entonces empezaron a gritar más, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Él estaba mirando a Jesús glorificado, miró quién era Dios, él miró el Cordero de Dios que ya no estaba ensangrentado, ya no estaba golpeado, miró a Jesús resucitado. Amén. Cristo no está muerto, Él vive. Amén. Él está aquí, Él está en nuestra presencia. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir en nuestro corazón. Cuando alguien está hablando de Él, se siente, ¿sí o no? Cuando cerramos nuestros ojos, lo podemos sentir. Amén. Y dice, lo empujaron fuera de la ciudad y lo empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Escucha esa palabra porque va a ser importante. Ten en mente la palabra Saulo. Entonces, si tú vas a educar a tus hijos, sí o no, sí, mándalos a la escuela, está bien. Manda a tus hijos a la escuela, pero también mándalos, pon el mismo énfasis en la doctrina. Amén. En la educación religiosa. ¿Por qué yo soy predicador ahora? Porque cuando yo tenía 5, 6, 7 años, 8 años, mi mamá me llevaba al catecismo y en las noches ella me leía sobre Sansón, sobre David. Yo ya sabía quién eran los personajes del Antiguo Testamento, porque mi mamá se preocupó de enseñarme la fe. Por eso hoy día yo soy predicador, porque alguien se preocupó por mi fe. Dile a tus hijos que en esta sociedad, cuando ellas quieren ser religiosos, quieran ser un sacerdote, van a encontrar gente que va a rechinar dientes, gente que le va a decir, no, eso no es para ti, mira, haz dinero, mira, sé grande, haz esto otro. Que para ellos va a empezar a tratar de matar su fe, ¿sí o no? ¿Alguien ha tratado de matar tu fe? ¿Sí? A ver, ¿cuándo? Cuéntame una historia. Algo pequeño. En la familia, amén. Amén. La propia familia. Oye, ¿por qué no tomas? Ándale, más una. Como que ellos están inconfortables con que alguien no participe en su fiesta y no se dan cuenta que nosotros tenemos una fiesta en nuestro interior, que hay un Dios vivo que vive en mí, que es más fuerte que el que está en el mundo. Amén. Por eso no comprenden, por eso tratan de matar mi fe, por eso me critican, por eso me dicen fanático, y cuando me dicen fanático no me pongo a llorar. Sí, al principio sí. Ay, se volaron mis amigos, me dijeron fanático. Ahora les digo thank you, gracias por notar. Sí, soy fanático. Antes era de los Dodgers, antes de los Lakers, pero hoy soy un fanático del que murió por mis pecados, Jesús. Y dice, mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¡Wow! Palabras fuertes. ¿Dónde se fue el espíritu? Esta es la fe. Esta es la fe. Que cuando te mueras tú, hay alguien que te espera. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11, la fe es aferrarse a lo que se espera. Que quiere decir que este mundo se va a terminar. Si tú estás viviendo por este mundo, por esta sociedad, por una casa y no estás viviendo 100% para el Señor, tienes que empezar a mirar por qué.
¿Por qué no estás viviendo 100% para el Señor? Mi trabajo es lo más importante para mí. Sí, yo quiero llegar a ser un terapista con licencia, pero déjame decirte que mi trabajo como consejero, sí, le pregunto a los clientes cómo te sientes hoy. Trabajamos en su enojo, pero en momentos yo les hablo de Jesús. ¿Dónde vas a la iglesia? ¿No has ido? Mira, hay un retiro. Es más, yo he llevado a clientes a mis predicaciones, que es algo que no debo hacer, pero me importa más su salvación que mi trabajo. ¿Dónde está tu prioridad? La educación de este mundo para que crezcan y hagan dinero, o la educación religiosa. Hay que pensarlo, ¿sí o no? Porque nuestro espíritu se va a ir un día de este mundo. Amén. ¿Y con quién se va a ir? Hay alguien que lo espera, o Dios, el enemigo, o quizás yo ni quiero pensar en el purgatorio. Yo me quiero ir al cielo. Yo me quiero ir al cielo. Ni por 5 minutos quiero estar en el purgatorio, ni por 5. Yo quiero irme con Jesús. Quiero tener la certeza. Eso es fe. Cuando Esteban miraba a Jesús y miraba las piedras, me imagino que él seguía mirando a Jesús. Amén. Y dice, no nomás eso, dice, mientras estaba, dice, después se arrodilló y dijo con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. ¿Se durmió en quién? Se durmió en el dinero, se durmió en su trabajo, se durmió en no sé qué tantas filosofías que hay en este mundo. Se durmió en el Señor, amén. Pero perdonó, amén. Ponte a pensar en tus corajes, ¿sí o no? Mucha gente se va de la iglesia porque no me miraron. Ese coordinador no me saludó, es un hipócrita, ¿sí o no? No, por mí, le pedí oración. Hay el coordinador tratando de orar por toda la gente y bien de repente tú le hiciste saber, ¿sí o no? Pero el coordinador se perdió orando por otras personas y bien de repente se olvidó de ti. No es que te ignoró, no es que... Y tú ya no eres el brujo porque allí no hay el amor de Dios. Mucha gente se va de la iglesia. Hay que practicar el perdón en el momento. El otro día dos de mis patronas, escuché que dijeron unas cosas de mí. Estoy trabajando con una familia con muchos problemas y sugirieron ellos, se le preguntaron a alguien que quizás no he hecho todo lo posible. Y alguien me habló y me dijo: nomás quiero decirte lo que dijeron de ti. Y claro, entró en mí el coraje. ¿Por qué están hablando de mí? Y luego entró otro presidente: ya sé lo que voy a hacer, voy a dejar el trabajo porque soy el único terapista que habla español y les voy a enseñar. Y en mi mente empieza a correr toda clase de cosas. Cuando viene el Espíritu Santo y dice: no harás nada de eso, vas a perdonar. El perdón es algo que tienes que practicar en el momento, ¿sí o no? Para que no se convierta en un resentimiento. Amén. ¿Cuántos de nosotros cargamos resentimiento por alguien que te ha hecho algo aquí en el grupo? Levanta la mano. No la levantes. Porque todos estaríamos. Hechos 26. Ahora, cuando Esteban estaba siendo apedreado, había un joven llamado ¿qué? Saulo, delante de sus pies. Pero un día Saulo tuvo lo que se llama la conversión. Su conversión, amén. ¿Qué es convertirte? Convertirte es creer en el Señor, y nosotros como católicos confesarnos, amén. Estaba leyendo un libro hace rato que dice que hoy, en estos días, el sacramento de la reconciliación es practicado por muy poca gente. ¿Cierto o falso? Al cine, una larga línea, ¿sí o no? A ver, por ejemplo, a Justin Bieber. Miré un video en el
muchachas que me imagino que ni saben hablar inglés, se terminaron todos los boletos para ir a ver a Justin Bieber. No sé si alguien ha mirado este video. Mírenlo. Entonces, Justin Bieber iba a ir a México, creo que era no me acuerdo exacto dónde. Y estaban ahí las muchachas en línea cuando de repente anuncian la peor noticia en su vida. ¿Que se murió Justin Bieber? No, que se terminaron los boletos. Y cuando se terminaron los boletos, llegan los reporteros y todos ellos payasos con el micrófono. Ahí está una niña tirada en el suelo y llega el reportero: oye, ¿qué piensas de que se terminaron los boletos? Y la pobre niña ni puede mirar, ni puede casi respirar. Es que yo lo quería ver. ¿Cómo me hizo reír ese video? ¿Cómo me hizo reír? Eso me perdió el punto. A veces culpo a Justin Bieber, Justino Ardilla. You get it now, right? Hechos 26. Qué triste que creemos en cosas que no. No estoy diciendo que pobres muchachas están jóvenes, quieren a su Justino Ardilla, querían verlo, pero imagínense, me imagino que ni entienden inglés, ni saben lo que está diciendo, nomás por el ritmo, todas ellas para bailar con el Justino. Y aquí está uno más grande que Justino, más grande que Michael Jackson, que los Bookies, que Jennifer López. Se llama Jesús. Este era el punto. Que ¿cuántas líneas no hay para cosas del mundo y para la confesión? Unas 5 personas, ¿sí o no? 5 personas allí el sábado. El sábado, el día del descanso, el día libre, ayer poca gente. Entonces quiere decir que nuestro pueblo no cree en la reconciliación, no cree en el sacramento, porque si creyera se confesaría cada mes. Yo me confieso normalmente cada 3 semanas. Cada 3 semanas, porque yo sé que en el proceso vivir en este mundo es difícil. Estás bombardeado de negatividad, bombardeado de gente que te dice: cree en esto, o que tu patrón, un ejemplo, si tú vas y le dices al patrón, a tus compañeros: voy a llevarle un regalo al patrón. ¿Por qué? Te dan una cachetada, ¿sí o no? Pero si dices: ahorita voy a ir a decirle malas palabras al patrón, sí, wow, puedo ir contigo. Y tú estás diciéndole cosas al patrón y todos ellos están ahí escuchando, ¿no? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué bueno, sí o no? Adquirimos. Voy a contratar a la hermana todas mis predicaciones. Te mando el cheque, hermana. No, o sea, yo le pagué, no es cierto. Broma. Hechos 26, verso. Ya le pegó un ataque de risa. Verso 13 dice: aquí está hablando ahora Saulo es Pablo, cristiano que ha mirado a Jesús, y Jesús ha perdonado sus pecados. Y lo que Pablo está haciendo aquí, mire, Pablo estaba predicando, unos judíos lo agarraron, lo apresaron y dijeron estas palabras: este hombre no merece vivir. Hicieron un pacto: ni uno de nosotros vamos a comer ni tomar nada hasta que él muera. Y el hijo de la hermana de Pablo escuchó que querían matar a Pablo, fue y le dijo a los romanos, y en secreto lo llevaron y lo guardaron, ¿sí? Lo pusieron en la cárcel. Y finalmente Pablo está hablando con el rey Agripa, un rey pagano.
O empieza, ¿qué es lo que hace? Empieza a predicar. Y empieza a predicar la palabra de Dios. Hay una escritura, o empieza a dar testimonio. En Apocalipsis 12 dice, si quieren exacto el verso, Apocalipsis 12 dice, se me fue, se me perdió mi página. It was right here. En Apocalipsis 12 dice que nosotros vencemos, 12:11, vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y por nuestro testimonio. Amén. Y miren lo que está diciendo Pablo. Un testimonio, dice así. 26:11. No, 26. 13. Dice así. Nueve, disculpen. Yo mismo al principio consideraba que era mi deber usar todos los medios para combatir el nombre de Jesús, el Nazareno. Así lo hice en Jerusalén con los poderes que me dieron los jefes de los sacerdotes. Hice encarcelar a muchos creyentes y cuando eran condenados a muertes, yo también di mi voto. Recorría las sinagogas y multiplicaba los castigos para obligarlos a renegar de su fe. Y tal era mi furor contra ellos que los perseguía hasta fuera de nuestras fronteras. Imagínense a Pablo, un hombre religioso, un hombre apegado a su fe, un hombre en su mente, él tenía fe. ¿En qué fe creía? La ley de Moisés. Él creía en la ley de Moisés. Él era un hombre religioso. Él practicaba todo lo que la ley de Moisés decía. Pero en su religiosidad, cuando la gracia de Dios entró y empezaron a venir los cristianos, los primeros cristianos, él los consideraba una secta. Y con todo su enojo, con toda su sabiduría, toda su inteligencia, todo su tiempo, empezó a combatir al nombre de Cristo Jesús, ¿sí o no? Imagínate un hombre enojado, un hombre que se levantaba en las mañanas y decía, ¿dónde están los cristianos? Porque allí voy a ir a buscarlos. Ponte a pensar en tu vida antes de Jesús sin fe. ¿Qué eras tú? El borracho, el que todas las noches nadie te podía decir nada, ¿sí o no? Yo aquí llego a la hora que yo quiero, y le decías a tus amigos, ¿sí o no? Y mi esposa me hace de comer cuando yo esté borracho. En mi casa yo mando. Cuando no conocíamos a Dios, llegamos a hacer cosas vergonzosas, ¿sí o no? A usar drogas como yo, a perdernos, a gritarle a nuestra familia, a gritarle a nuestros hijos. Invertíamos tiempo en cosas que nos daban fe en el otro, ¿sí o no? O el otro empezó, él fue nuestra fe, él abrió nuestro camino. Ayer estaba yo en el avión y estaba un muchacho sentado como aquí, y cuando llegó el avión, él empezó a decirle al muchacho que estaba sentado en medio de nosotros, dice, hey, ¿por qué vas aquí a Colorado? Y dice, oh, es que yo bailo encuerado. Se toca el saxofón y bailo encuerado. Y dice, y el que estaba aquí dice, ¿cómo le hiciste? Y dice, tuve suerte. Puse un video en el internet, todos lo miraron y ahora gente me está hablando para que me pagan todo para ir a bailar. Qué vergüenza. Qué vergüenza hacer cosas así, ¿sí o no? Pero cuando yo estaba sin Dios, sin Cristo Jesús, sin que Él lavara mis pecados, también yo llegué a meterme en cosas así. También yo llegué a faltarle respeto a la gente. También yo llegué a ir a fiestas y pelearme con gente que no conocía, porque en ese entonces eso era lo que se sentía bien. Vivía con los sentimientos
Pero después pasa algo, amén. Dice la palabra de Dios, dice, con este propósito iba a Damasco con plenos poderes y por encargo de los jefes de los sacerdotes. En el camino, oh rey, a eso del mediodía, vi una luz que venía del cielo, más resplandeciente que el sol, que nos deslumbró a mí y los que me acompañaban. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues en vano pataleas con el aguijón? ¿Qué miró Esteban cuando Esteban iba a morir? Miró una visión de Cristo Jesús y esa visión lo ayudó a pasar su prueba. Amén. En ese momento Esteban comprendió que Cristo Jesús glorificado tenía el poder de llevarlo. Era como que le estaba diciendo, vente, aquí te espero. Pero esta luz también tiene el poder, da consuelo a los afligidos, a los que están sufriendo pruebas. Pero esta luz que es Cristo Jesús también tiene el poder de transformar corazones de un camino de perdición a un camino de vida. Pablo dice que él iba y miró una luz, y cuando miró esa luz le habló una voz en medio de ella, ¿sí o no? ¿Miró a Jesús? No sé, pero lo escuchó. Lo miró como una luz resplandeciente. Esa luz que es Cristo Jesús cambia corazones. Ese es también parte de nuestra fe, que Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Amén. Que Cristo Jesús, aquí Pablo está dando este mensaje y dice, yo dije, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús dijo, soy Jesús, ¿por qué persigues a los cristianos? O dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Entonces cuando Pablo perseguía a la iglesia, ¿perseguía a quién? Quiere decir que estamos unidos a Jesús. Él sufre con nosotros, Él camina con nosotros, Él se interesa en ti y en mí. No dijo, oh, los que van para allá, los cristianos en Damasco. Dijo, ¿por qué me persigues a mí? Quiere decir que estamos unidos a Jesús. Amén. Y dice, esta es la segunda parte de la visión. La primera parte de la visión te da aliento para seguir el camino de Dios. Cambia tu vida. Cuando tú comprendes que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, tu vida cambia, no eres igual. Tú tienes ganas de arrepentirte. Esa es la primera parte de la fe, que tú comprendas quién es Jesús. Si no lo comprendes, puedes leerlo en el catecismo, puedes leerlo en los evangelios. La segunda parte, que es igual de importante, la fe sin obras es fe, dice así: ahora levántate, ponte de pie, me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. Te he hecho servidor. ¿Quién es servidor aquí? ¿Quién te hizo servidor? Jesús, amén. Y dice, verso 18, tú, escucha estas palabras, también son para ti. Tú les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Creyendo en mí se les perdonarán los pecados y compartirán la herencia de los santos. Quiere decir allí que Dios tiene un plan para tu vida, que parte de la fe es conocer quién es Jesús. Y qué bonito que lo conocemos, qué bonito que podemos escuchar de Él, sentirlo, conocerlo, orarle, pero también Él no nomás dice quédate sentado, tengo un trabajo. Sí, antes Pablo, tú eres un perseguidor de cristianos, tú te dedicabas, eres un terrorista, podemos decir en términos de hoy día, pero hoy yo te he dado el poder
servidor. Amén. Y dice el verso 19: yo, rey Agripa, no rechacé esta visión celestial. Muy por el contrario, empecé a predicar primero a la gente de Damasco, luego en Jerusalén y en el país de los judíos, y por último a las naciones paganas, y les pedía que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, mostrando en adelante los frutos de una verdadera conversión. Dice: no fui desobediente. Muchas de las cosas que nos pasan en la vida es por desobediencia. Recuerdo cuántas veces me invitaba mi mamá a la iglesia. No quiero, no estoy interesado. Pues me empezaron a pasar cosas allí en el mundo. Me empecé a hundir más en el alcohol. Hasta que un día yo comprendí que había un Dios que me amaba, porque alguien me lo predicó diferente. Alguien no dijo: Jesús te condena, está enojado contigo. Me dijo: Jesús te ama, Él puede cambiar tu vida. Y cuando yo escuché eso, era como si me hubieran ofrecido $1,000,000. Y cuando eso pasó, se abrieron mis ojos a una realidad muy interesante. Tú sabes que estamos en una batalla. Esto es cierto. Estamos en una batalla donde hay personas que están feliz yendo a la condenación. Hay gente que hoy día en México, como decía Nico, está vendiendo sus almas por andar en una troca con botas, por tener dinero, por poder ir a un bar y apantallar a la gente. Imagínense, están vendiendo su alma por algo tan estúpido. Hay una batalla por tus hijos, por mí. Hay un mundo que no quiere escuchar, un mundo que rechina los dientes, un mundo que no le interesa a Dios. Quizás tienes hijos que no les interesan a Dios, y Dios te ha llamado para que tú hagas algo. Esa es parte de la fe. Amén. Tú eres llamado para hacer algo. Ahora, esto es fácil. Última escritura, Hechos 16. Se va a poner bueno este tema. Es mi promesa. Se va a poner bueno. No estoy enojado. Simplemente, cuando tú dedicas tu vida a Dios, Dios te usa. Cuando tú no le dices a Él no, yo nunca le digo a no, nunca. Esa palabra no existe. Puedes venir a predicar. Antes que me digan dónde, sí. Puedes venir a dar un testimonio, pero hermano, solo va a estar 5 personas. Sí. Ok. ¿Qué hermano que va a ser en una yarda de atrás? Posadas, gente que no viene a la iglesia. Sí. ¿Qué hermano que va a ver alacranes? No. No es cierto. Hechos 16, 25. Ahora, siguiendo a Pablo, un hombre de fe. Vamos a poder ver ahorita el poder de la fe de un hombre. Pero mi familia no me sigue. Es que mi esposo no quiere venir conmigo. ¿Qué hago? Es que mis hijos. Ore por mí y por mis hijos. Es que José, pues ya, mi mujer, pues ella no quiere, no sé qué hacer, quiere que agarre otro trabajo y que deje la iglesia. Interesante. Dice así, 25. Hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. ¿Qué horas eran? Medianoche. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, yo me duermo como a la 1, pero muchos de ustedes se duermen a las 10, ¿sí o no? Temprano, ¿sí o no? O quizás no. Pero imagínense, aquí Pablo ha recibido una golpiza dura por medio de los judíos. Lo echaron a la cárcel porque él expulsó un demonio de una muchacha que estaba diciendo, siguiendo a Pablo y diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, predican la verdad. Y Pablo se cansó de que este espíritu lo siguiera y lo siguiera, y
sujeto al poder de Dios, ¿sí o no? Y cuando la gente miró